¿Qué tal, amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para el día de hoy jueves, en el día 67 de la cuarentena. Bien, vamos a comentar un tema bastante delicado que ya lo habían denunciado algunas páginas en redes sociales como IDL Reporteros, como Ojo Público. Ellos habían, por su lado, dicho que habían personas, una cantidad importante de gente que no estaba siendo registrada, que al parecer fallecía de COVID, tenían los síntomas de COVID, tenían toda la apariencia de tener pues afecciones pulmonares, una fiebre alta, pero que finalmente en los registros del Ministerio de Salud y en el denominado SINADEF, el SINADEF es el Sistema Nacional de Defunciones, no lo consignaban ahí de que fallecía. Nadie se percató de eso, pasaron las semanas, los días, hasta que estas dos páginas hicieron esta denuncia. Al final se llegó a la conclusión de que había un subregistro, es decir, gente que había fallecido aparentemente con el COVID, pero que para el Ministerio de Salud no las contabilizaban esas víctimas, y que ese era un porcentaje alto. No era el 10% ni el 20%, llegaba incluso hasta el 40%, incluso hasta el 50%. En días posteriores, el ministro de Salud, el señor Zamora, tuvo que admitir que había un subregistro, que había gente que aparentemente moría del COVID, pero que ellos no lo contaban. Y que eso sucedía, bueno, en todo el mundo, así que no había por qué tener problemas, y que el gobierno no tenía la intención de ocultar cifras. No, nosotros somos absolutamente transparentes, dijo el ministro Zamora. Días después, el propio presidente de la República le dio su total respaldo al ministro al respecto de esta y otras críticas que se presentaban contra el ministro del sector, porque la cosa pues caminaba mal. El gobierno se ha encargado de decir en los últimos días y semanas, sí, todo estaba bien, estamos manejando el tema de la manera más ordenada posible. Y la curva, como ustedes saben, sigue creciendo. Y eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Nunca hemos llegado a la meseta, nunca. Y en los dos últimos días con más fuerza se está sintiendo esto. A tal punto que hoy una encuestadora, aparte de la Ipsos, que le dice que tiene 80%, hay otra encuesta que dice que no es cierto, tiene solamente 55, 57% de aprobación Martín Vizcarra. ¿Quién está diciendo la verdad? Pero vamos al tema de fondo. Bueno, esto como antesala, ¿no? Entonces el gobierno admitió que había un porcentaje importante de gente que aparentemente moría del COVID y que no las consideraban ellos. Ok. Listo, pero en las últimas horas ha salido otra información, en realidad dos, pero hay una en la que vamos a hacer más mención, de dos publicaciones ya internacionales. Una que procede del Financial Times, reitero, Financial Times, que es una publicación británica, y otra de Estados Unidos, el New York Times. Ambas publicaciones coinciden en que los registros que tiene nuestro país y otros, porque no es el único, no están diciendo completamente la verdad y que hay un alto porcentaje de gente que está muriendo aparentemente de COVID y no le están consignando. ¿Por qué? Es la pregunta. Y aquí tenemos un poquito el desglose de lo que dicen ambas publicaciones. El Financial Times dice, por ejemplo, que en nuestro país hay, en relación a las cifras oficiales, ustedes saben que hasta ayer, según los reportes, habían 3.024 fallecidos en Perú, 3.024. Y ellos dicen que en nuestro país ese no es cierto y que hay un crecimiento del 223% respecto a la cifra real que da el gobierno. Y que para ellos, para el Financial Times, la cifra real de muertos es de 9.500, no de 3.024, es decir, 2 veces más. Por eso hablan de 223%. Y que incluso en el caso de Lima, el porcentaje es del 81% más de las cifras oficiales. Muy bien, hasta ahí con esta publicación británica. Ahora, ¿qué es lo que dice el New York Times? Una publicación, les reitero,
norteamericana, de Estados Unidos. Ellos han hecho también un consolidado y ellos incluso han hecho una cifra comparativa en relación a los muertos del año pasado que tuvo Perú, en el 2019, entre enero y mayo. Ok, muy bien, entre enero y mayo del año pasado, Perú tuvo 47.014 fallecidos por diversas causas. Año 2019, reitero. Ahora, ellos han hecho esta comparación. ¿Cuántos muertos han fallecido en este año, 2020? Entre enero y abril, 53.365. 53.365. Es decir, si hacemos una pequeña resta, los muertos, el mismo periodo, entre abril y mayo del año pasado y entre enero y abril de este año, la diferencia es de 6.351. Si a eso le restamos los casi 3.024 fallecidos por coronavirus o COVID-19, en el aire están 3.437. ¿Y de qué han fallecido estos? ¿De qué enfermedad? ¿Cuál es el problema? ¿O han fallecido de COVID y el gobierno está tratando de ocultar cuál es la razón de fondo? Bueno, es preocupante, ¿no? Porque ¿en dónde están estos 3.400 según New York Times o estos 9.500 según Financial Times? Ellos, respecto a esta investigación periodística, afirman que hay un sector, en efecto, que no los contabilizan, que mueren por COVID formalmente y que les ponen por presunto fallecimiento de COVID y que no están consignados en las cifras oficiales del gobierno. Pero que hay otro factor, ellos dicen. ¿Y por qué se produce esto? Porque el sistema sanitario de nuestro país es muy malo. 1. 2. Porque hay muchas personas con enfermedades crónicas en nuestro país que padecen, por ejemplo, hepatitis, son diabéticos, necesitan diálisis y otro tipo más de enfermedades, sobre todo enfermedades coronarias. Y que mucha de esta gente que normalmente iban a los hospitales, durante todo este tiempo ya no han estado yendo, o iban eventualmente. Y todo eso se ha producido en un desencadenamiento de fallecidos. Ya no han podido ir al hospital por miedo a que se contagien, porque ya no tomaban sus medicinas normalmente y porque se ha desencadenado pues este fallecimiento. Esa es más o menos la explicación que dan estas dos publicaciones. Y que todo esto se produce pues por el pésimo sistema sanitario que tiene nuestro país. Además de el desborde y el descuido que ha habido en Lambayeque, en Iquitos y ahora en Ucayali. Es decir, estamos pues ante una situación bastante crítica, amigos de controversia. Hay un porcentaje alto de fallecidos respecto al año pasado que no se explica con claridad qué es lo que está pasando. El gobierno debería explicar cuáles son las razones de estas 3.500 muertes según esta publicación norteamericana o de estas 9.500 que consigna esta otra publicación británica. En el caso de esta publicación británica son 6.500 más, ¿no? Cifras bastante complicadas, controvertidas, complejas. Esto evidentemente pasa en otros países, pero les reitero, con porcentajes bajísimos, pues, ¿no? Un crecimiento del 20%, del 25, 30, pero no pues del 223%. Y en el caso de esta otra publicación que habla el doble, ¿no? Que habla de 6.300 fallecidos, cuando por COVID solamente hay 3.024 a la fecha. Cosas y datos bastante curiosos que debemos conocer. Nosotros hemos dicho varias veces, podemos aceptar que el gobierno sea equivocado, pero no podemos aceptar que nos mienta. Cuidado con eso, señor Martín Vizcarra. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes. Gracias, retornamos mañana viernes.